levantaré, volveré junto a mi Padre. Sí me levantaré, volveré junto a mi Padre. A ti, Señor, elevo mi alma. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Sí me levantaré, volveré junto a mi Padre. Sana mi alma y mi corazón, porque pequé, Señor, contra ti. Sí me levantaré, volveré junto a mi Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para vivir con provecho este ejercicio piadoso de las 7 palabras del Señor en la cruz, comencemos por pedir perdón de nuestras faltas. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Pueden sentarse. En nombre del señor arzobispo, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, quiero presentar un saludo afectuoso, cordial, en Cristo que ha dado la vida por nosotros. A todos ustedes, hermanos y hermanas, a los que están presentes y a los que nos siguen a través de los medios de comunicación. Saludo a los sacerdotes, saludo a los religiosos y religiosas que nos acompañan, saludo a los seminaristas, saludo a la doctora Victoria Eugenia Ramírez Vélez, gobernadora encargada de nuestro departamento, al coronel Pablo Ferney Ruiz Garzón, comandante de la región 6, encargado de la policía. Saludo al coronel Samir Pava, comandante del departamento de policía Antioquia, y a todas las autoridades civiles, militares y de policía. De nuevo nos reúne la piadosa tradición de las 7 palabras. Nos ponemos delante de Jesús clavado en la cruz para escucharlo y recibir el testamento de su amor.
La Iglesia desde sus inicios ha conservado con especial cuidado el tesoro de las últimas palabras del Señor en la cruz, porque ellas representan una maravillosa síntesis del mensaje salvífico del Evangelio, de la buena noticia del amor de Dios. Para animar a los creyentes a perseverar en la fe en medio de las persecuciones y las dificultades, la carta a los Hebreos presenta la superioridad del sacrificio de Cristo sobre los sacrificios de la antigua alianza. Al mismo tiempo, nos entrega la clave de la vida cristiana, diciendo que también nosotros, con todos los testigos de la fe a lo largo de los tiempos, estamos llamados a sacudir todo lastre y el pecado que nos asedia, y a correr con constancia la carrera que se nos propone, con los ojos fijos en Jesús, con los ojos fijos en Jesús, el que inicia y consuma nuestra fe. Nos advierte además que todavía nos falta luchar en contra del pecado, que nos hace falta llegar hasta la sangre en nuestra tarea de vencer el mal. Esto es lo que queremos hacer en esta noche, fijar nuestra mirada en Jesús, contemplarlo, recibir su enseñanza, dejarnos tocar en el corazón por sus palabras. Lo hacemos para seguir corriendo con fortaleza la prueba que se nos propone, para desechar el mal que nos asedia y nos destruye, para encaminarnos decididamente hacia los bienes que Él adquirió para nosotros con su pasión, muerte y resurrección. Cumplamos también hoy aquel anuncio de la palabra: mirarán al que traspasaron. Pongamos nuestra mirada en el que cuelga del madero de la cruz. El Papa Francisco nos dice que la cruz de Jesús es la palabra con la que Dios ha respondido al mal del mundo. Una palabra que es amor, misericordia, perdón. Pero también la cruz de Cristo nos enseña la respuesta que nosotros, los que seguimos a Jesús hoy, los discípulos, debemos ofrecer ante el mal que quiere dividirnos y destruirnos. En esta ocasión, siguiendo la invitación del Santo Padre, nos vamos a situar delante del misterio redentor del Señor con la conciencia de ser bautizados y enviados. Sí, hoy escuchamos mejor a Cristo, que nos revela
nuestra identidad y nuestra misión, el envío que Él mismo nos hace. Cada palabra del Señor la vamos a tomar como una tarea, como una misión, como un envío. Que las palabras del Señor en esta noche se conviertan en ese envío que el Señor nos hace en el proyecto de nuestra vida, en el impulso para vencer el mal del mundo con la fuerza del amor que brota de la cruz. Jesús en la cruz aboga, da al ladrón, lega a su madre, quéjase, la sed le ahoga, cumple, entrega el alma al Padre. Al Calvario hay que llegar porque Cristo, nuestra luz, hoy también nos quiere hablar desde el altar de la cruz. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dividiendo sus vestidos, echaron suerte sobre ellos. El pueblo estaba allí mirando y los príncipes mismos se burlaban diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. Palabra del Señor. En la primera palabra, el Señor nos envía como servidores de la reconciliación. La primera palabra del Señor en la cruz es sorprendente. Pide al Padre perdón para quienes lo han crucificado. No hay expresiones de venganza, de resentimiento, de violencia. No pide un castigo para ellos, ni se sirve de su poder para aniquilarlos. Hasta los excusa, argumentando al Padre que no saben lo que hacen. Si fijamos la mirada en Jesús, lo contemplamos, nos daremos cuenta que el Señor, en todo su ministerio público, habló incansablemente del perdón y de la misericordia de Dios por doquier y en múltiples ocasiones. Hizo milagros para demostrar que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Comparó la misericordia de Dios con la actitud del padre que recibe al hijo pródigo y que invita al hijo mayor
a entrar en la fiesta por la vuelta de su hermano. Afirmó que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte. Nos enseñó además a orar pidiendo el perdón de nuestras faltas, seguro de que Dios nos perdona, pero al mismo tiempo haciendo nosotros otro tanto, perdonando a los que nos han ofendido. El perdón es el núcleo de la misión redentora de Jesús. Para lograr para todos el perdón, entregó su vida en la cruz. Él mismo nos descubrió el sentido de su misión, diciendo que vino a llamar a los pecadores, a revelarnos la misericordia infinita del Padre y hacernos entrar en la dinámica del perdón a los hermanos. En esta primera palabra también descubrimos la inmensa gravedad del pecado y de sus consecuencias. Cuando erramos el camino, olvidándonos de Dios y de sus mandamientos, como dice el mismo Jesús, finalmente no nos alcanzamos a dar cuenta del daño, de la destrucción, del mal que generamos para nosotros mismos, para nuestros hermanos, de la espiral de violencia y de muerte que ponemos en marcha. El pecado es verdaderamente destructor. Olvidarnos de Dios nos desbarata, nos arruina. Tenemos que reconocer en esta noche, delante del crucificado, que necesitamos en Colombia, en Antioquia, en Medellín, la reconciliación con Dios y con nuestros hermanos, para frenar las muertes, la demencial violencia, el odio, las venganzas que nos han azotado por décadas. Estamos llamados a sembrar reconciliación en los hogares, en los barrios, en los ambientes comunitarios, en los lugares de trabajo. No más dejarnos llevar por la envidia y la venganza. No respondamos al mal con mayor violencia. No más muertes por ajustes de cuentas. No más rupturas de los hogares por asesinatos. Acudamos más bien al trono de la misericordia para recibir el perdón de Dios y tener de Él la gracia de reconciliarnos con los hermanos. Hoy Cristo nos dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, para que nos demos cuenta de que no podemos frenar la violencia si no tomamos en serio la tarea de la reconciliación con la fuerza que nos da el amor que brota de la cruz. Así lo descubrió el apóstol Pablo, que proclama con fuerza: en nombre de Cristo les suplicamos, déjense reconciliar por Dios. A Cristo,
que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que vivamos en la justicia de Dios que se nos da por Él. La tarea que nos encomienda el Señor hoy es para que rompamos el trágico círculo de la violencia, para que venzamos el mal a fuerza de bien, para que acabemos con los odios y las venganzas, para que una vez por todas optemos por el perdón, que nos identifica como hijos de Dios y como creyentes en la fuerza del amor. Hoy escuchemos al Señor y vayamos por el mundo, así como nos lo pidió el Papa en su visita a Colombia, sin miedo a pedir y a ofrecer perdón, abriendo nuestras puertas a la reconciliación. Seamos en el mundo embajadores de la reconciliación. Aunque he sido tu enemigo, mi Jesús, como confieso, ruega por mí que con eso seguro el perdón consigo. Cuando loco te ofendí, no supe lo que yo hacía. Sé, Jesús, del alma mía, y ruega al Padre por mí. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Misericordia, mi Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito y limpia todo mi pecado. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Segunda palabra, en verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Del Evangelio según San Lucas. Uno de los malhechores crucificados le insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate pues a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, tomando la palabra, le reprendía diciendo: ¿ni tú temes a Dios? En nosotros se cumple la justicia, pues recibimos el digno castigo de nuestras obras, pero éste nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Con los ojos fijos en Jesús, en esta segunda palabra recibimos el envío para ser
en nuestro mundo portadores de esperanza. Ante el reconocimiento y la súplica, el Señor devuelve la esperanza al buen ladrón, lo introduce en su reino, le concede un lugar a su lado en el paraíso. El buen ladrón encuentra el cumplimiento de la plegaria que Jesús hizo la noche anterior al Padre en la última cena. Quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que ellos vean la gloria que tú me diste, pues tú me amaste. El Señor hoy a nosotros también nos quiere con Él para siempre. Y como al buen ladrón nos asegura la esperanza de la vida eterna, del paraíso, del reino que vivimos desde aquí, que hacemos crecer, así como la semilla que se siembra, así como lo dijo el Señor, y que encontraremos definitivamente con Cristo a nuestro lado en la gloria de Dios Padre. El Papa habló de esta esperanza así: si alguno de ustedes me pregunta cómo nace la esperanza, yo le respondo: de la cruz. Mira la cruz de Cristo, mira a Cristo crucificado, y de allí te llegará la esperanza que no desaparece jamás, aquella que dura hasta la vida eterna. Y esta esperanza, continúa el Papa Francisco, ha germinado justamente por la fuerza del amor, porque el amor todo lo espera, todo lo soporta. El amor es la vida de Dios que ha renovado todo lo que ha alcanzado. También el Papa, en su visita a Colombia, nos ha pedido que no nos dejemos robar la esperanza. Nos podemos preguntar: ¿qué nos puede robar la esperanza? Y en definitiva nos roba la esperanza cuando ciframos el sentido de nuestra vida en lo pasajero, en lo que nos narcotiza, en lo que nos esclaviza, en el poder, en la plata, el placer, como si fueran los dioses que nos pueden salvar. Nos dejamos robar también la esperanza cuando nos quedamos en las fronteras de este mundo y nos olvidamos de que no tenemos aquí una morada permanente. Cuando no buscamos las cosas de allá arriba, cuando nos olvidamos de que el Señor nos aguarda en el paraíso. Corremos el riesgo de perder la esperanza por tantas situaciones que vivimos, que nos desvían
de la ruta que el Señor nos ha trazado y que es Cristo mismo, caemos en el sinsentido de la existencia. Con esta segunda palabra, el Señor nos vuelve a la esperanza, señalándonos el camino que da sentido a nuestra vida. Ese Cristo que nos salvó en la cruz de nuestros pecados, con ese mismo poder de su entrega total, sigue salvándonos y rescatándonos hoy. Sigue invitándonos a su reino, al paraíso. Mira su cruz, aférrate a Él, déjate salvar, porque quienes se dejan salvar por Él son liberados de la tristeza, del vacío interior, del sinsentido de la vida, del aislamiento. Cristo nos envía hoy para que nuestra vida sea testimonio de esa esperanza a la que Él nos llama. Y damos testimonio cuando nos sentimos alegres de tener en nuestra vida al Señor y de luchar porque cada día se viva más en el amor que Él nos ha entregado. Él mismo se nos hace camino para ir a la salvación. Nos pide vivir hoy como hombres y mujeres de esperanza, que lanzan su mirada más allá del hoy y se fijan la meta, allá donde el Padre nos espera. Cristo nos pide vivir hoy como hombres y mujeres de esperanza, sabiendo cuáles son los valores que realmente edifican el reino que Él nos ha entregado. Si hay salida, si confiamos en esa esperanza que el Señor nos ha entregado con su muerte en la cruz. Tenemos que devolverle a nuestra ciudad, a nuestros hermanos, la esperanza que brota del amor de Dios, viviendo nosotros en el amor del Señor. Vayamos por el mundo como portadores de la esperanza en la vida que nos da Cristo resucitado. Vuelto hacia ti el buen ladrón, con fe te implora piedad. Yo también, Señor, de mi maldad te pido perdón. Si al ladrón arrepentido das un lugar en el cielo, yo también, ya sin recelo, la salvación hoy te pido. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Amarte solo a ti, Rey y Señor. Si los santos pudieron, ¿por qué no yo? Oh Maestro divino,
cruz. Enséñame, te pido, a amar como tú. Tercera palabra, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Del Evangelio según San Juan. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo que amaba, que estaba allí, dijo a la madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. En esta tercera palabra meditamos en que somos bautizados y enviados para defender la vida y la familia. Los evangelios nos dicen que María estaba al pie de la cruz. San Juan Pablo II decía que él se imaginaba a la Virgen en este momento de supremo dolor y de separación, cuando parecería que todo terminaba en un fracaso o en la muerte, repitiendo la Virgen las mismas palabras con las que respondió al ángel el día de la Anunciación. Aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según su palabra. A ella, la madre, Cristo, por así decirlo, le amplía la misión materna para que la ejerza con todos los que serán discípulos a lo largo de los siglos. Desde aquella tarde en el Calvario, María le ha dicho sí a la misión de ser madre para todos los que seguimos a Jesús. Ella nos cuida con verdadero amor de madre, nos sostiene, nos guía con su ejemplo, nos estimula para que respondamos como ella a la voluntad de Dios. Pero además el Evangelio de San Juan nos dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, en su vida, en sus cosas. También nosotros estamos invitados. El Señor nos pide que recibamos a la Santísima Virgen en nuestra casa, en nuestras cosas, en nuestra vida de cada día, en nuestros hogares. Si acogemos a María, acogemos en ella también la grandeza de la maternidad y de la familia.
Si llevamos a María, nos daremos cuenta de que el Señor nos envía, nos confía la misión de proteger y defender la vida y la familia desde nuestra fe, porque ellos son el fundamento de todos los derechos y el fundamento de la sociedad. Nuestra sociedad falla en sus cimientos cuando olvida el valor de la vida y de la familia, cuando las relativiza o las ignora. El aborto, la eutanasia, los asesinatos, la mentalidad divorcista, el desconocimiento de la identidad propia y de la grandeza del matrimonio, el hedonismo, la drogadicción, por solo mencionar algunos de los atentados contra la vida y la familia, minan las bases de la sociedad y terminan por destruirla. Los discípulos de Cristo, con los ojos fijos en Él, estamos llamados a defender con valentía y con decisión desde nuestra fe el valor de la vida, la grandeza de la vida, porque somos conscientes de que es el mayor y primario don de Dios. Los discípulos de Cristo, con los ojos fijos en Él, clavado en la cruz, nos sentimos enviados a trabajar por la unidad de las familias, a hacer cuanto sea necesario para que permanezcan en la unidad, para que los hogares sean el ambiente fundamental donde crecen los niños y los jóvenes se apuntalan como hombres, como personas de fe. El Papa Francisco nos ha hecho una vigorosa invitación a relanzar hoy el humanismo de la vida y de la familia que surge de esa pasión de Dios por la criatura humana, hecha a su imagen y semejanza. No dudemos en prestar nuestro clamor para proclamar la grandeza de la vida y de la familia, para defenderla, para marcar en la sociedad la convicción nacida de que es don de Dios y que es necesario defenderlas para tener una sociedad que pueda progresar armónicamente. No dudemos en hacer más para cuidar la vida y la familia. En María encontramos a la Madre que protege nuestros hogares, a la Madre que nos enseña cómo defender la vida. Recibámosla hoy en nuestro corazón y escuchando las palabras de Jesús que nos las ha dejado, que nos la ha entregado, vayamos por el mundo defendiendo la vida y la familia. Jesús en su testamento a su Madre Virgen da,
y comprender quién podrá de María el sentimiento. Hijo tuyo quiero ser, sé tú mi madre, Señora, que mi alma desde ahora con tu amor va a florecer. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame feliz bendición. Luna bella de eternos fulgores, manojo de flores, de aroma inmortal. Embalsame mi pecho doliente y alumbra en mi mente tu luz celestial. Embalsame mi pecho doliente y alumbra en mi mente tu luz celestial. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Evangelio según San Mateo. Desde la hora sexta se extendieron las tinieblas. Hacia la hora de nona exclamó Jesús con voz fuerte diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que allí estaban oyéndolo decían: a Elías llama a este. Palabra del Señor. La cuarta palabra nos envía para forjar la cultura del encuentro. Las palabras de Cristo podrían escandalizar a algunos. Parecería un reclamo al Padre. Cristo se siente abandonado del Padre, del cual afirmó que el Padre y Él eran una sola cosa. Somos uno.
Bíblicamente podemos comprender este pasaje si sabemos que en realidad se trata de una oración que hace Jesús con el Salmo 22, que comienza con estas palabras y describe el sufrimiento del justo perseguido, pero que termina en un acto total de confianza en la salvación, en la liberación de parte de Dios. Cristo ora y ora al Padre con la confianza de que siente que solo Dios puede salvarlo, que solo Dios puede venir en socorro frente al sufrimiento. Pero también podemos acercarnos a una explicación teológica. Cristo cargó sobre sí nuestros pecados. No era Él quien había pecado, no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca, anuncia el profeta. Pero eran nuestras culpas las que Él llevaba. Y como hombre siente las consecuencias, la distancia que el pecado crea con Dios, con los hermanos, con nosotros mismos, con la naturaleza. En realidad, el pecado nos distancia, nos divide. Cuando nos olvidamos de Dios, nos aislamos de nuestros hermanos. Cuando nos acercamos a Él, nos amamos y nos encontramos. Cuando seguimos tercamente nuestra propia ruta, pensando que Dios limita nuestra libertad o que nos somete, nos enredamos nosotros mismos en nuestra existencia. Olvidarnos de Dios se vuelve contra la humanidad misma, contra nosotros. Alguien decía que alejarnos de Dios es consolidar paulatinamente nuestra propia tragedia como personas y como miembros de una comunidad. Frente a todo esto, desde la cruz y con esta oración o clamor de Cristo, el Señor nos vuelve a invitar a forjar una cultura del encuentro. Y esto lo hacemos volviendo a Dios, que es el camino también para volver a nuestros hermanos, para acabar con toda forma de abandono, de discriminación, de separación, para terminar con todo lo que nos divide y no nos permite ser hermanos, para acabar con todo aquello que nos hunde frente a la insensibilidad de los que están alrededor.
la cultura del encuentro, de la que tanto habla el Papa Francisco, nos pide colocar en el centro de toda acción política, social, económica, a la persona humana, su altísima dignidad y el respeto por el bien de todos. La cultura del encuentro nos pide sensibilidad frente al otro, al que sufre, al que es como yo pero que es distinto de mí. La cultura del encuentro nos pide buscar la concordia en medio de las diferencias, preocuparnos y pensar en todos, no menospreciar ni marginar a nadie. Necesitamos la cultura del encuentro para crecer juntos, para apoyarnos, para vivir la verdadera solidaridad entre nosotros. Necesitamos volver a Dios para que nadie más se sienta abandonado, ni olvidado, ni menospreciado. Necesitamos escuchar a Cristo para que todos seamos más hermanos. Vayamos por el mundo forjando, haciendo una cultura del encuentro. Desamparado se ve de su Padre el Hijo amado, maldito siempre el pecado que de esto la causa fue. Quien quisiera consolar a Jesús en su dolor, diga en el alma: Señor, me pesa no más pecar. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Me envolvían redes de muerte, caí en tristeza y en angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. En presencia del Señor. Quinta palabra, tengo sed. Del Evangelio según San Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un botijo lleno de vinagre. Fijaron en una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la llevaron a la boca. Palabra del Señor.
En la quinta palabra somos enviados para calmar la sed del mundo. ¿De qué tiene sed el Señor? Ciertamente de agua, elemento esencial para la vida, pero sobre todo de amor, elemento no menos esencial para vivir. Tiene sed de una parte de entregarnos el agua viva de su amor. Así se lo prometió a la samaritana en el diálogo allá en el pozo de Jacob. Pero también tiene sed de recibir nuestra respuesta de amor. El Señor, por medio del profeta, dice: me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron aljibes agrietados que no retienen el agua. Ese es el drama del corazón árido, del corazón que no se deja tocar por el amor, que se queda seco. Es el corazón que cuando aparece la sed de Jesús, el hombre responde con el vinagre. Así proféticamente se lamentaba el salmista: para mi sed me dieron vinagre. Esta frase de Jesús, particularmente esta frase, se ha convertido en el motivo de inspiración de muchos santos que se distinguieron por querer calmar la sed de Jesús amando a los hermanos. Muy cerca de nosotros está la Madre Laura, quien justamente hizo de ese tengo sed la continua motivación para anunciar el Evangelio, para atender a los más pobres de su época, para llevar a muchos al amor de Dios. La Madre Teresa de Calcuta, también muy querida por nosotros, quiso que en todas sus capillas, las de sus comunidades, estuviera cerca del crucifijo escrita la frase tengo sed, porque la sed del Señor, decía ella, se calma con nuestro amor compasivo. Cuando vivimos en el amor, el Señor calma nuestra sed de plenitud, porque amando nos plenificamos. El amor nos lleva a lo más íntimo de nosotros mismos, que es amar. Pero también cuando vamos a los hermanos más pobres, calmamos la sed de Cristo, consolamos a Cristo, porque Él llamó hermanos y se identificó
con todos los que sufren. Él quiso que los más pobres bebieran torrentes de agua viva. Así nos dice: en verdad les digo que lo que hagan con uno de esos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. El Señor, con esta quinta palabra, nos envía. Nos pide que las súplicas y las necesidades de los más pobres encuentren un espacio en nuestro corazón. En su tengo sed podemos escuchar la voz de los que sufren, el grito de los pequeños inocentes a quienes se les ha negado la luz de este mundo. Así lo dice el Papa. La súplica de los más pobres y necesitados, los pueblos que lloran por la guerra, por las batallas fratricidas, aquellas poblaciones que viven bajo amenaza de la violencia. Jesús tiene sed en ellos y hoy no debemos responder entregando el amargo vinagre del rechazo. Cristo nos envía para ser misericordiosos, para ser caritativos, para calmar las heridas del mundo de hoy con nuestra caridad, con nuestra misericordia, para que seamos buenos samaritanos, que nos detenemos en el camino frente al hermano que ha sido ultrajado, para llevarlo a la posada donde puede recibir curación. Cristo quiere que devolvamos a los más pobres el sabor del amor, el consuelo, la frescura del amor. Cristo quiere que calmemos la sed del mundo. Sed, dice el Señor, que tiene para poder mitigar la sed que así le hace hablar, darle lágrimas conviene. Y Él darle ya se la ha visto, la prueba, mas no la bebe. ¿Cómo quiero yo que pruebe la hiel de mis culpas, Cristo? Señor, pequé, ten misericordia de mí. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Como el siervo sediento suspira por el agua, mi espíritu impaciente se lanza hacia su Dios y bebe de esas aguas que dan la eterna vida. Mas ahí siento enseguida la misma sed de Dios. Yo tengo sed ardiente
Sexta palabra. Todo está cumplido. Del Evangelio según San Juan. Jesús tomó el vinagre y dijo: todo está cumplido. Dobló la cabeza y entregó el Espíritu. Palabra del Señor. El apóstol San Pedro dice de Jesús que pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el mal, por el diablo. Jesús vivió con total entrega a la voluntad del Padre. Lo afirmó una y otra vez. Su delicia fue hacer lo que Dios quería. La carta a los hebreos de la palabra de Dios aplica a Cristo esas palabras de uno de los salmos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me diste un cuerpo, y entonces aquí estoy para hacer tu voluntad. Por eso las palabras de Cristo las comprendemos como un abandono en la voluntad del Padre. Son palabras llenas de confianza, son palabras también llenas de la conciencia de la misión cumplida, de haber llevado a término la obra de la resurrección, de la salvación, como el Padre la quería, como el Padre la planeó desde la fundación del mundo. Pero también con estas palabras el Señor nos envía para transformar el mundo con la fuerza del Evangelio. Él completó su obra y la entrega al Padre y afirma que todo está cumplido, que en Él se cumple el amor de Dios desde el principio. Pero a nosotros nos envía para prolongar en la parte que nos corresponde, en nuestra historia, en nuestro hoy, hacer vida el amor, hacer actual la obra de la salvación. Podríamos nosotros también decir, preguntémonos, si estamos viviendo en el querer del Padre, si estamos cumpliendo lo que el Padre nos ha pedido, si amamos la voluntad de Dios, si son sinceras esas palabras que repetimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El Señor nos confía ser testigos en medio del mundo. Nuestra fe, nuestra cercanía con el Señor
nuestra oración, nuestras convicciones, nuestra buena noticia del Evangelio no son para esconderlas, son para transformar el mundo con esa fuerza que brota de la salvación en la cruz. Somos enviados para transformar el mundo con la fuerza del Evangelio. El mundo de hoy necesita discípulos convencidos, misioneros, que sepan llevarle al mundo alegría, bondad, amor, que sepan actuar en las diversas realidades con criterios evangélicos, con lo que el Señor nos enseñó. Solo así contrarrestaremos el daño que nos hace la corrupción, el daño que nos hace pensar solo en intereses personales o el daño que nos causa los procesos llevados sin criterios morales ni éticos. ¿A dónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites, nos envía a todos. El Evangelio, nos recuerda el Papa Francisco, no es para algunos sino para todos. No es solo para los que nos parecen más cercanos, más receptivos o acogedores, es para todos. Y el Papa insiste, no tengan miedo de ir a llevar a Cristo, su estilo de vida, a cualquier medio, a cualquier ambiente, a todas las periferias existenciales. A través de su testimonio, el Señor busca a todos y quiere que todos sientan el calor de su misericordia y de su amor. Vayamos sin miedo con el anuncio misionero, allí donde nos encontremos y con quien estemos, en el barrio, en el estudio, en el deporte, en las salidas con los amigos, en el voluntariado, en el trabajo. Siempre será bueno contagiar al mundo de la alegría del Evangelio. Hermanos y hermanas, el Señor nos envía hoy. Confía en nosotros, nos da esa tarea. Transformemos el mundo, cambiemos el mundo con la alegría del Evangelio. Con firme voz anunció Jesús ensangretado que del hombre y del pecado la redención consumó, y cumplida su misión, ya puede Cristo morir y abrirme su corazón para en su pecho vivir. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando
Séptima palabra. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Del Evangelio según San Lucas. Jesús gritó con voz fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al ver lo que sucedía, el centurión glorificó a Dios diciendo: realmente era hijo de Dios. Palabra del Señor. En esta última palabra, el Señor nos envía para amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Los evangelios refieren esta oración dirigida al Padre como el momento en que Jesús expira. Concluye su vida confiando totalmente en el amor de Dios, abandonándose en Él. Él vive la confianza que expresa el Salmo: mi carne descansará segura, porque Dios no entregará a la muerte, ni dejará a su fiel conocer la corrupción. Con estas palabras, Cristo vuelve a Dios y confía también con esta séptima palabra el fruto de su obra redentora, de su sacrificio en la cruz, al amor del Padre, a que el Padre también siembre el amor en el corazón de los hombres. El trozo del Evangelio que hemos escuchado justamente nos dice que un soldado romano reconoce después de esta palabra que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. En esta palabra, en la que sabemos que Jesús se abandona completamente en las manos del Padre, también nosotros podemos escuchar un envío para que, como Jesús, nosotros hoy, siempre y cada vez más nos confiemos en el amor de Dios, lo sintamos, nos dejemos sacudir por Él y amemos a nuestros hermanos como Cristo nos ha demostrado el amor. Ese será también la prolongación del amor de Cristo en el amor de los cristianos. Llenarnos del amor de Dios para entregar amor a nuestros hermanos. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, dice que él con nada quiere hacer ineficaz la cruz de Cristo.
y que por eso no habla con sabiduría de palabras, sino con la sabiduría de la cruz, con la sabiduría del amor manifestado en la entrega. Hoy nosotros queramos hacer eficaz la cruz de Cristo, queramos que la obra de Cristo encomendada en este momento último al Padre se prolongue en el amor de los cristianos. Amemos y amemos como amó Jesús hasta el extremo, hasta dar la vida. Prolonguemos la obra de Cristo con nuestra caridad, con el perdón. Seamos heraldos, misioneros del amor del Señor. A los cristianos nos tiene que identificar el amor, la unidad, el perdón, la acogida, la caridad, el encuentro, la ayuda, la oración, la confianza plena en el amor del Señor. Con esta última palabra, digámosle sí al Señor que nos está enviando. En el profeta Isaías hay una visión que hoy también nos puede atraer. El Señor pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? El profeta responde: aquí estoy, envíame. Habiendo escuchado al Señor, habiendo asistido a su entrega total en la cruz y sintiendo que somos bautizados y enviados, no temamos en responderle al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo: aquí estoy, envíame. Vayamos por el mundo como misioneros del amor de Dios. A su eterno Padre ya el Espíritu encomienda. Si mi vida no se enmienda, ¿en qué manos parará? En las tuyas desde ahora mi alma pongo, Jesús mío. Guardarla allí yo confío para mi última hora. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, y si no muere,
Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Muy bien, estamos acá